Entonces, seguimos con nuestro tema sobre los sueños y entonces yo quedé muy impactado con este sueño que tuve porque entendía que Dios nos llama a todos a restaurar, ¿sí? A restaurar no solamente las relaciones interpersonales, sino todo, ¿sí? El Señor nos dice que tenemos que arreglar las cosas. Por eso Dios nos llama al ministerio de la restauración. Doña Celinita nos estaba contando algo sobre su sueño. De que he visto de que la tierra se prende en llamas Sí, y la gente corre de un lado a otro y eso es una cosa aterradora sí. que me he levantado muchas veces, pero con una tribulación muy grande. Y yo en el sueño yo les suplico que se arrepientan, que Dios está para llegar, que Él ya es el último momento que nos está dando el tiempo para arrepentirnos, para recibirlo en nuestros corazones, para poder alcanzar su misericordia. Pero son ráticos y se hunde la tierra y todo se abre. Uy, es una cosa aterradora. Tremendo. Y yo digo, Mira que ahí en ese momento uno experimenta miedo también, ¿sí? no, claro, claro, por Miedo. más que uno sabe que tiene el Señor en su corazón y que está con Él, pero uno siente la angustia de los demás, de correr la gente por todos lados y no hay como una esperanza, sino que se están hundiendo en esas llamas. Tremendo. Ahí Dios te mostró una revelación del Apocalipsis y Sí, pudiste, no solamente ya habías escuchado la palabra de Dios, sino que ya la estabas viendo. Estabas experimentando algo yo que me Dios levanto, te estaba permitiendo y estaba hablando de pronto sobre el infierno, de pronto el sí, lago de fuego, sobre una, aquellos que sí, no habían el fuego, aceptado a Jesús. Y es una, tremendo, ¿no? sí, lo que hago es que cuando me despierto, me levanto, es a orar y a Sí, pedir por la gente que no cree en el Señor, que realmente le busquemos a tiempo, como dice su palabra, buscarlo mientras pueda ser hallado, porque entonces puede ser que hallado. ya hay momentos en que ya no se puede buscar. Por ejemplo, como lo que decimos, un accidente, una persona que se ahorca por falta del conocimiento, como qué noche en séptimo día. También esa señora la veía gozosa, contenta, que no, que ella estaba dando la orden para que le quitaran la vida. Entonces yo decía, no, esto solamente Dios es el único que puede quitarla y poner la vida de cada Y uno de es el 10 de nosotros. octubre a las 7 de la mañana. Sí, y ella tranquila y eso echaba chistes y todo eso. Dije, no, eso no es hacer la voluntad del Altísimo, sino nuestra voluntad, a nuestra manera, que porque Papito Dios no quiere que sus hijos sufran. Pues sí, Él quiere que no suframos, pero de todas maneras, eso no está bien, el ordenar que le quiten la vida. Entonces tiene un día especial para que pase eso. No sé, y Amén. según ella, dice que no, que ella se va a salvar. Sí. ¿Y qué dice Fernandito en ese punto? Sobre la eutanasia. Sí, No, lo que pasa es que dice en la palabra de Dios que en Hebreos 9 habla sobre, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Primero, claro, pues va a haber un juicio después de una sí, muerte, pero es que esta muerte es una muerte natural y no está hablando de, o sea, de una quitar. persona cuando con voluntad propia, quiere quitarse la vida, se llama suicidio, ¿sí? Y en la Eso es lo que palabra dice que los suicidas no podrán entrar al reino de los cielos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si uno sí, daña lo que Dios ha creado, no, o sea, sí. este cuerpo no nos pertenece, es de Dios, y hay que cuidarlo, ¿sí? Eso era lo que yo me preguntaba y decía, no, eso es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. No hay quien le hable de la palabra de Dios realmente, porque ella es recatólica de la iglesia y se ha ido a confesar y el cura está de acuerdo y que no pueden seguir sufriendo. Entonces yo digo, no, si conociera la palabra de Dios cambiaría la manera de pensar. Entonces lo Claro, único, orar por ella y que el Señor tenga misericordia y pueda hacer que no le permite el Señor que se quite la vida a ella. Bueno, sí, aquí en Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus propias fuerzas, porque al Seol, si usted dice supuestamente que es el infierno, Sí, porque yo claro. pensaba que esa era la tumba donde uno iba No, a podrirse.
El infierno. Entonces, en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sí. Y gracias, don Calixto, por aclararme la palabra ahí para complementarla. Es Eclesiastés 9, 9, 10. 10. Eclesiastés 9:10 nos habla, ahí en la Biblia habla sobre también Hades, Seol, y habla sobre el infierno. Y también, pues yo pensaba en esta mujer, ¿no? Y yo sé que todos nosotros, nuestras obras van a ser probadas. Todas las obras van a ser probadas. O sea, que lo que hicimos en la tierra, Dios va a probar si lo hicimos con qué intención lo hicimos. ¿Sí? Con amor o Con por hacerlo. amor, exacto. Mm. Y eso era lo que yo vi un video una vez sobre la Madre Teresa Calcuta y hablaba sobre eso, que las pequeñas cosas y lo que uno hiciera lo hiciera con amor. Y uno dice, o sea, yo veía un video donde esta señora abrazaba a un señor con lepra y le besaba las llagas. Y yo decía, wow, o sea, tremendo el amor, cómo puede cubrir multitud de pecados, cómo puede sobrecoger a una persona que también se haga sentir amada, ¿no? También dice que nada puede Fernandito, una quedar. pregunta. Sí, señora. Digamos, yo trato de hacer las cosas con amor, como dices tú, en mi Amor. trabajo, con mis papás, con mi familia. Pero digamos que hay veces que hay gente que yo veo que no se porta bien, que hace como las cosas mal, que son como hipócritas, y me da un fastidio, una rabia, y yo le digo, ay, Dios mío, no, perdóname, yo no quiero sentir esto, pero no puedo evitar no sentirlo, porque la gente, como te digo yo, pues siento ay, es que no sé cómo explicarlo. Sí, Sí, yo no sé si tú me entiendes o te ha pasado. Es como sí, por decir algo, por ejemplo, digamos, los hermanos de Alexander se portan mal con Alexander, lo tratan mal, lo regañan, lo hacen llorar y todo, entonces me da rabia y les cojo fastidio. Y yo me puse un propósito de no hablar mal de nadie, no decir nada, yo no opino, yo no hablo nada con nadie, pero sí, es inevitable tener ese sentimiento adentro, como para decir, ay, no, sí, los perdono y los amo y eso, no, no los amo, me caen gordos. sí. Hay uno que hace, No, lo que pasa es que bueno, cuando hay personas que uno no puede soportar, uno lo único que tiene que hacer o que puede hacer es orar por ellos. Sí. Es que, o sea, hay personas en las cuales que, por ejemplo, a ti te pasa algo y lo que te sucede es que uno no puede, o sea, eso le pasaba también a Pablo. Él tenía celo. Y lo que le pasó, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. Él no podía ver que estas personas estuvieran vendiendo en el templo. O sea, él no quería que esas personas, o sea, él no fue hipócrita y les dijo a las personas que estaban haciendo las cosas mal. O sea, fue también directo y fue, porque Jesús en ese momento no dicen, hay gente que dice, uy, no, se salió de sus cabales. No, nuestro Señor Jesucristo tuvo celo y celo por su casa. Y eso lo decía Pablo. Pablo decía que él también tenía celo por la casa de Dios. Y muchas veces uno, como dice la palabra, uno no soporta personas que de pronto, pues, que son hipócritas, que sean maltratan hipócritas. a los familiares que uno ama, que hacen cosas que realmente no son justas. Sí. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el corazón de uno también tiene celo por esas cosas. Y el celo es algo que es como una indisposición por la injusticia. ¿Sí? Es una indisposición por algo que no te parece justo. Y eso es una emoción que tienes, o sea, realmente que te gusta que las cosas se den con Y yo justicia. lucho Con, contra eso todos los días. Entonces me dicen, no, pero hay que tener misericordia, misericordia. Yo, sí, uno tiene misericordia, pero si siguen ahí insistiendo como en sí, lo mismo, en lo mismo. Entonces, pues, ya, que más misericordia, que le tenga misericordia al Señor, porque uno, ¿qué más hace? y ahí es donde uno se da cuenta que también uno tiene celo, y eso se llama celo. Y el Sí. celo no es el celo como el mundo lo ve, sino el celo es algo que es una indignación por la injusticia. Y eso está bien, porque Dios, por ejemplo, el Pablo decía, el celo por tu casa me consume. Entonces uno también tiene que tener ese celo y hacer respetar las cosas de Dios, las cosas que son justas. ¿Sí? Bueno, Hay que pues yo saberlo, pienso, hay que saberlo hacer también con sabiduría, porque hay veces, lógicamente, pues que uno pues no va a tener una respuesta muchas veces de otras personas como tan buena, ¿no? Pero yo digo esto, también el Señor
de acuerdo a lo que uno vaya orando por esas personas, el Señor le quita, ya le arranca eso de su corazón y ya no siente como ese fastidio, sino que uno siente más bien pedir misericordia por ellos y decir, bueno, el Señor es el único que toma Sí. control de ellos. O sea, ¿Qué más? yo, por ejemplo, cuando yo no puedo cambiar algo, ya no me preocupo, porque no lo puedo cambiar. No, solo Dios Entonces, lo que me queda solo es orar, ¿sí? orar. Es cuando yo no puedo cambiar algo humanamente, es imposible. Entonces es mejor, como dice la palabra, no es con fuerzas, ni con ejércitos, sino con mi espíritu. O sea, con la Eso es, ayuda del Espíritu la Santo. ayuda de Dios. Y Sí. ya para el desenlace de este tema, me pasó ya el viernes, fue ayer, algo muy impactante. No, perdón, lo del portal fue el miércoles y lo que les voy a contar fue el día del partido Colombia-Uruguay, que fue el jueves. ¿Sí fue el jueves? Sí. Sí. Resulta que ese día salimos con mi esposa de hacer un domicilio en la noche, salimos como a las 8:30 de la noche. Estábamos en una casa y salimos pues a hacer un domicilio de una urgencia veterinaria. Cuando salimos, pues íbamos caminando y hablando con mi esposa en el camino, en el trayecto. Llegamos a una cuadra y en esa cuadra paramos porque era una carretera. Pasó un carro y cuando el señor del carro, no sé si vio algo, que mi esposa vio un poco más de lo... Yo solamente vi el carro, pues cuando el carro se devolvió. Y cuando el carro se devolvió, el señor tenía la ventana abierta, iba con una camiseta de la selección, con unas gafitas, y el hombre me dijo a mí de una, deme permiso, o quítese de ahí, deme permiso. Me estaba como quitando, y yo me retiré. Cuando yo me retiré, el hombre sacó un arma, sacó Ay, una Señor. pistola, y el tipo le pegó un tiro a un man que estaba detrás mío. Yo sentí el rafagazo en la pierna. O sea, no, o sea, sentí que fue tan cerca que sentí como esa chispa que lo quema a uno, como cuando están soldando. Y yo en ese momento yo quedé impactado. Yo le dije a mi esposa, vámonos, yo dije, vámonos rápido de aquí, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a caminar, ella me contó, lo que pasa es que en ese momento, ella vio como la fotografía de todo. En ese momento, el señor cuando se devolvió, vio algo y no sé, él se devolvió y le pegó un tiro a los que dicen en las noticias a un extranjero, habían 3 y estaban detrás mío, ¿sí? Cuando él pega el tiro, se dispersaron. El tipo que le pegaron en la pierna, él salió cojeando. Y había un árbol donde habían otros 2 que salieron corriendo, o sea, estaban escondidos en el árbol. Entonces yo le dije a mi esposa, pasamos la calle y salimos corriendo. Yo le dije, vamos. Le cogí la mano y empezamos a correr. Y cuando llegamos como a la mitad de la cuadra, había un tipo en una moto esperando a esos tipos que se dispersaron. Entonces cuando yo le dije, mi esposa empezó a orar, pues yo le dije, sigamos corriendo. Entonces corrimos y cuando corrimos nos metimos detrás de un camión y nos escondimos. Y ahí fue cuando el tipo pasó mirando para todo lado y lo que yo estaba viendo era el Salmo 16 y sobre guárdame, Señor, de la muerte, y no dejarás que tu hijo vea el cielo. O sea, Dios nos guardó y creo que este Señor que envió fue como un ángel. Porque fue prácticamente como si él hubiera, o sea, si el Señor no hubiera pasado, yo creo que nos hubieran robado, quién sabe qué hubiera sucedido. Entonces, yo le daba gracias a Dios y me acordaba de este salmo. Y es un salmo de poder, es un salmo que Dios nos habla. Me habló un trayecto esta semana, me habló a través de sueños. Tuve una experiencia en el portal, después fue el jueves, cuando tuve esa experiencia. Y yo le decía, Señor, gracias, porque tú me guardaste de la muerte, nos guardaste de la muerte. Y mis hijos me estaban esperando. Entonces imagínate donde no hubiéramos contado, no estaría yo contando el cuento y mis hijos hubieran quedado aquí esperándonos. Y hubiera sido muy triste, pero sé que el Señor tiene todo bajo control y en Él ponemos nuestra esperanza, porque Él es nuestra victoria, Él es quien nos guarda y Él es el quien protege nuestra vida de la muerte. Pero es que antes de salir es importante ponernos la armadura de Dios para que el Señor nos proteja, para que el Señor nos guarde. Por eso al principio cuando Alexito estaba hablando, él estaba contando esa experiencia de lo que le pasó con el carro y Dios estaba ahí y Él pone ángeles que nos guardan, Él pone ángeles. Y siempre que tú tengas un sueño, lo importante es saber orar,
como dice Arcelina, me adelantó lo que les iba a dar en desenlace, y es levantarse y orar, y es romper en oración, es llevar a la cruz esa situación para que nosotros tengamos el discernimiento de saber identificar los sueños y la palabra que Dios nos da todos los días. Amén. Porque un día puede ser de mucha bendición, como hay otros días que pueden ser un riesgo y situaciones difíciles en la vida, pero ahí dice la palabra, y habiendo acabado todo, y habiendo acabado el día malo, ¿qué? Estad firmes. Te Estad habla firmes. Efesios. ¿Sí? Ese es el Orando en todo tiempo, en todo tiempo. momento, con toda oración y súplica por todos los santos. Entonces, mis hermanos, yo les digo que Dios los bendiga. El Señor tiene un propósito sobrenatural, y lo que hablamos hoy, dándole inicio a esta charla, es lo sobrenatural de Dios. Podemos experimentar lo sobrenatural de Dios a través también de los sueños, donde podemos ver su palabra, y su palabra es la que nos guarda, como el Salmo 16. Amén. Vamos a Amén. orar y darle gracias a Dios por Quiere este caer en oración todos los días, a Amén. todo momento, Todos estar los como, días. como la atalaya de verdad. Porque si nos descuidamos, y hay veces pedimos, es cuando tenemos necesidad, pasa la tormenta y ya se calma y ya se deja de orar y se deja de verdad de poner todo el interés de buscar de Dios y alimentarnos cada día mucho más de su palabra. Porque Amén. esa es la armadura. Amén. Gracias, Fernandito. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos ayudas, porque tú nos guardas de la muerte. Y así, Señor, como tú lo dices en el Salmo 16. Señor, tú no vas a dejar que tus hijos vean la muerte, ni vas a dejar que tus hijos estén o experimenten el Seol. Gracias, mi Dios. Tú nos guardas porque tus sendas, porque tu amor, porque tu misericordia nos guardas, Señor, porque estamos bajo el pacto de tu sangre. Por eso hoy tomamos tu armadura, el yelmo de la salvación, los lomos ceñidos con la justicia, cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es tu palabra. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos salvas de la muerte repentina, tú nos salvas del accidente, tú nos guardas de la enfermedad. Te alabamos, Señor. Y en medio de la situación, cualquiera que fuera nuestra situación, tú estás allí para levantarnos. Dice en tu palabra, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y más adelante dice tu palabra, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.